Se les saluda, estudiantes de cuarto año. La presentación que van a ver a continuación es un proceso de retroalimentación de los temas ya estudiados durante este segundo periodo pedagógico. Los temas están divididos en dos, tal como lo venimos estudiando. Primero estudiamos la ubicación de un punto en el plano y luego todo lo que tiene que ver con movimiento en dos dimensiones, o movimiento parabólico, o lanzamiento de proyectiles. ¿Okay? Entonces, nos iniciamos con este primer tema, ubicación de un punto en el plano. Nos iniciamos con ese, posición de un punto en el espacio. Y aquí vamos a tratar primero que nada lo importante, ¿dónde es que vamos a ubicar esos puntos en el espacio? Y aquí está el plano sobre el cual vamos a ubicar puntos. Este plano, al que llamamos plano cartesiano, está formado por dos rectas numéricas rectangulares. Me explico. Hay dos rectas, dos líneas rectas, una exactamente horizontal y otra exactamente vertical, que se cruzan. Son líneas graduadas, es decir, están medidas, son rectas numéricas exactamente medidas que presentan una escala de acuerdo a los valores que vamos a representar. En este caso, observen, el eje horizontal o eje de las X, observen la X aquí, o que también llamamos eje de las abscisas. Está numerada, dividida en partes exactamente iguales. Se inicia en 0 y de 0 hacia su derecha observamos valores positivos. Y de 0 hacia su izquierda observamos valores negativos. Cada número está separado la misma distancia. ¿Ok? Eso es fundamental. En este caso, ustedes ven 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si tuviéramos que representar valores mayores, 500, 800, entonces estableceríamos la escala de acuerdo a los valores que tengamos que representar. Y pudiera ser 0, 50, 100, 150, 200, o pudiera ser 0, 100, 200. Nosotros decidimos la escala de acuerdo a los valores que vayamos a representar, pero en cada caso deben estar los mismos valores. Si aquí tuviéramos 0, 50, 100, 150, por ejemplo, de su lado izquierdo también tendríamos 0, menos 50, menos 100, menos 150. Lo mismo aplicamos en el eje vertical. Este es el eje vertical o eje Y, que se llama eje de las ordenadas. Observe, tenemos eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Igual también, de 0 hacia arriba se representan los valores positivos y de 0 hacia abajo se representan los valores negativos. ¿Ok? Ya lo tenemos allí formado, dos rectas que se cruzan de manera perpendicular. Dos rectas cruzadas de manera perpendicular es que cuando se cruzan forman ángulos de 90 grados. Y si observamos aquí en el cruce, el punto que me indica dónde se están cruzando es el punto 0. Allí se cruzan, ese punto 0 lo llamamos origen. Y cuando se cruzan forman ángulos de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, aquí tenemos otro ángulo de 90 grados, y así en los cuatro espacios que se forman. Esos cuatro espacios que se forman se llaman cuadrantes. Este es el cuadrante 1 o primer cuadrante, el cuadrante 2 o segundo cuadrante, y aquí está el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Es en estos espacios donde vamos a representar
puntos que nos indiquen debemos representar. Esos puntos siempre van a tener dos valores. Un valor que ubicar en el eje vertical y un valor que ubicar en el eje horizontal. Por eso tienen forma de par ordenado. Y si vemos aquí, esto que está aquí es un par ordenado que me indica los signos de los valores numéricos que allí van a ir. Siempre en un par ordenado, y es un par ordenado porque está encerrado entre paréntesis y hay dos valores separados por una coma, el valor que va delante de la coma siempre va a pertenecer al eje de las X o de las abscisas u eje horizontal. El valor que va después de la coma va a ser representado siempre en el eje vertical o eje Y o eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces, en el primer cuadrante vemos que las abscisas que están en el eje de las X van a ser positivas. Y las ordenadas que están en el eje de la Y también van a ser positivas. En el segundo cuadrante observamos un cambio. Delante de la coma es el valor que se representa en las abscisas y siempre se va a representar en este caso en el lado negativo de las abscisas. Estamos en este cuadrante, segundo cuadrante. Hay abscisas negativas, pero hay ordenadas positivas. Y así quedan los pares ordenados. Para las abscisas el valor es negativo. Para las ordenadas el valor es positivo. Si analizamos el tercer cuadrante, entonces allí tenemos abscisas negativas. Obsérvenla, los valores están a la izquierda de 0, todos los valores son negativos. Ordenadas, también negativos. Observen las rectas numéricas y van en el lado vertical, pero hacia abajo son valores negativos. Entonces, en el tercer cuadrante, tanto abscisas como ordenadas serán negativas. Y en el cuarto cuadrante, entonces analizamos. En el cuarto cuadrante tenemos las abscisas en su lado positivo, hacia la derecha de 0. Pero las ordenadas están hacia abajo de Y, de 0 hacia abajo, y esos valores son negativos. Y el par ordenado allí está positivo para las abscisas, negativo para las ordenadas. Recuerde, en un par ordenado, las abscisas son las que van antes de la coma y las ordenadas se ubican después de la coma. Esto que acabo de explicarles aquí, lo tenemos aquí en su conceptualización teórica. Dice, un plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, ya lo explicamos, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. Ese punto está aquí y lo llamamos origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. El eje de las abscisas o eje de las X se llama así a la recta horizontal. Aquí está. Este es el eje de las X o eje de las abscisas. Este es el eje horizontal. Eje de las ordenadas o eje de las Y se llama así a la recta vertical. Esta es la recta vertical y lo llamamos eje de las Y o eje de las ordenadas, como está escrito aquí. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen, ya lo hablamos, aquí está el punto 0, ahí se corta la recta vertical y la recta horizontal y ese punto lo llamamos origen. Estas rectas dividen al plano en 4 cuadrantes, ya lo hablamos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante.
en cada cuadrante los valores de las componentes serán positivos o negativos de la siguiente manera. Aquí tenemos el cuadrito que explica lo que ya trabajamos, ¿verdad? Primer cuadrante, la abscisa es positiva. Aquí está primer cuadrante, la abscisa está de 0 hacia la derecha, es positiva y va antes de la coma. La ordenada también es positiva porque está aquí de 0 hacia arriba. La ordenada va después de la coma y también es positiva. Lo mismo sucede con el segundo cuadrante. Tenemos abscisa negativa, que es el lado negativo de las X, pero ordenada positiva, que es el lado positivo de los Y, de 0 hacia arriba. En el tercer cuadrante, aquí tenemos tercer cuadrante, abscisa negativa, ordenada negativa. Aquí tenemos las abscisas negativas, las ordenadas también negativas. Y en el cuarto cuadrante, entonces tenemos, aquí observamos, lado positivo de las abscisas, van antes de la coma, allí está positivo, aquí lo tenemos, abscisa positivo, mientras que la ordenada es negativa, aquí está la ordenada, es el lado hacia abajo de la recta vertical, por lo tanto el valor es negativo. Ok, ahora veamos unos ejercicios. Observe esto que les está apareciendo aquí, estos valores que aparecen aquí, son pares ordenados. El punto A está formado por el par ordenado, obsérvenlo, 2 para las abscisas, valor antes de la coma, 3 para las ordenadas, valor después de la coma, y para que sea par ordenado debemos escribirlo exactamente como está. Una figura que está números encerrados entre paréntesis y separados por una coma. Antes de la coma corresponde a valores ubicados en las abscisas. Después de la coma corresponde a valores ubicados en las ordenadas. En ese mismo sentido tenemos 4 puntos que debemos representar en este plano cartesiano que tenemos aquí. Vamos con el primer punto A. Como tanto abscisa como ordenada son positivas, yo ya sé que eso va en el primer cuadrante. En el primer cuadrante tanto abscisa como ordenada es positiva. Y vemos 2, este punto A está formado por 2 para las abscisas y lo buscamos aquí partiendo de 0, 1, 2 para las abscisas. Y la otra coordenada es 3, que va en el eje Y o eje de las ordenadas, es 3. Y empezamos a contar a partir de 0, 1, 2, 3. Y prolongamos esa línea. Primero buscamos la abscisa 1, 2, allí está, esta es la abscisa 2, y prolongamos una línea que va a subir hasta que se cruce con la ordenada que estamos buscando, que es 3. Allí la prolongamos, en este punto se cruzan la abscisa con la ordenada, y allí está ubicado el punto 2, 3. El segundo punto, obsérvenlo, es el par ordenado menos 3, 1. Para las abscisas, menos 3. Para las ordenadas, 1. Entonces, las abscisas negativas es de este lado. Abscisas negativas. Buscamos menos 3 para las abscisas. Aquí está 0, menos 1, menos 2, menos 3 aquí. Y de ahí levantamos una línea que se llegue a cruzar con la ordenada que vamos a buscar. Y para las ordenadas es 1 positivo hacia arriba de 0, 1, aquí está. Prolongamos la línea que sale desde la ordenada hasta que se cruce con la línea que sale desde la abscisa, se cruzan en este punto y ahí está el par ordenado menos 3, 1, o lo mismo que decir que allí está el punto B. Punto C. Sus coordenadas son para las abscisas menos 3, para las ordenadas menos 1. Es decir, en el eje X o eje horizontal ubicamos el valor menos 3. En el eje Y o eje vertical
ubicamos el valor menos 1. Entonces vamos con el primero, el de las abscisas, menos 3. Lado negativo de las abscisas, lado negativo del eje vertical, lado del eje horizontal, perdón, lado negativo del eje X, menos 3. Aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Para las ordenadas, menos 1 hacia abajo. Aquí vamos desde el origen hasta menos 1. Prolongamos la línea, una línea que sale desde menos 1 a encontrarse con la otra línea que sale desde menos 3. Y aquí se cruzan, aquí está el puntico azul donde se cruzan. Ese es el par ordenado menos 3, menos 1. Luego seguimos con el punto D. El punto D me dice que sus coordenadas son 3 para las abscisas, menos 2 para las ordenadas. Es decir, para las abscisas, positivo, es decir, hacia la derecha de 0. Y para las ordenadas, negativo, es decir, hacia abajo de 0. Y ubicamos 3 positivo para las abscisas. 1, 2, 3. Aquí está. Y de allí sacamos una línea que se va a cruzar con el otro valor que es 2 para las ordenadas, menos 2 para las ordenadas, lado negativo, menos 1, menos 2, y aquí sacamos la otra línea hasta que lleguen a cruzarse estas dos. Y se nos forma ese punto en el espacio cuyas coordenadas son 3, menos 2. Entonces ven que nos correspondió ubicar un punto en cada cuadrante para ver cómo queda cada uno de ellos. Ya están ubicados en el plano. ¿Qué nos queda? Saber qué distancia hay desde el origen del sistema de coordenadas hasta cada uno de los puntos. ¿Cómo lo sé? Observen aquí. Esto es lo que acabamos de encontrar con el punto 1, ¿verdad? El punto 1 o A, que es 2, 3, 2 para X, 3 para Y, prolongamos las líneas y se nos cruzan en este punto. Luego, desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto, trazamos un vector, que lo llamamos vector desplazamiento. Ese vector me determina la distancia que hay desde donde se empezó a mover ese punto hasta ubicarse aquí. Este es el vector desplazamiento. Lo mismo lo hacemos con todos los puntos. El punto B, menos 3, 1, está ubicado aquí. Salió de proyectar estas líneas con sus coordenadas. La coordenada para las abscisas es menos 3 y la coordenada para las ordenadas es 1. Ok, ahora, la distancia que hay desde el origen hasta el punto, ese es el vector desplazamiento. Lo mismo sucede con el punto C, que es menos 3 para las abscisas, menos 1 para las ordenadas. Aquí está menos 3 para las abscisas, menos 1 para las ordenadas. Aquí se cruzan y se nos forma este puntico que está allí, que es el punto. Ahora bien, la distancia entre el origen y el punto, que la represento con este vector desplazamiento, ese es un valor que tenemos que calcular. Y si vamos aquí al último punto, 3 para X menos 2 para Y, o lo mismo que decir 3 para las abscisas menos 2 para las ordenadas, igual. Proyectando desde cada punto, abscisas 3, 1, 2, 3. Proyectamos la línea. Ordenadas 2, menos 2, menos 1, menos 2. Proyectamos la línea, aquí se cruzan y ahí está ubicado el punto en el espacio. Trazamos el vector desplazamiento desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto y allí está el vector desplazamiento. Podemos leer aquí, una vez ubicado el punto en el plano, luego de trazar sus coordenadas, se traza un vector que une el origen del sistema de coordenadas con el punto. Ese vector representa la distancia entre el origen del sistema de coordenadas y el extremo del punto. Vamos a ver qué sigue. Ok,
Aquí volvemos a tener el plano cartesiano, tenemos los puntos representados, tenemos los vectores de desplazamiento trazados. Y vemos esta zona que se va coloreando aquí. Igual en este punto, lo podemos ver en este también, y finalmente lo veremos aquí. Ok. ¿Qué tenemos? Observemos esta primera figura que tenemos aquí. El punto que está aquí y sus coordenadas. 2 para las abscisas, 3 para las ordenadas. Y el vector de desplazamiento que une el origen con el punto. Y hemos coloreado esta zona para ver qué se nos forma. Y si lo que vemos en amarillo es un triángulo. ¿Qué características tiene ese triángulo? Bueno, tiene dos lados perpendiculares. Dos lados que cuando se cruzan aquí me forman un ángulo recto. Esos dos lados los conozco, por lo menos este mide 2 y este mide 3. Esta distancia aquí es exactamente esta que está aquí. Este lado mide 3 y este lado mide 2. No conocemos cuánto mide este lado representado por el vector de desplazamiento, que es la flecha color lila que estamos viendo allí. En cada caso se nos forma un triángulo de ese tipo. Entonces, observen qué características tiene el triángulo. Un lado exactamente horizontal, un lado exactamente vertical, son líneas perpendiculares y cuando se cruzan aquí se forma un ángulo recto o de 90 grados. ¿Ok? Lo mismo aquí, si vemos este triángulo, aquí está este lado que conocemos que mide menos 2 y este lado que conocemos que mide 3. Este lado es exactamente igual a este lado, mide 3. Allí se me forma otro triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo recto o ángulo de 90 grados. En este tercer punto, menos 3 menos 1, observen. Para y menos 1 es este lado. Para x menos 3 es este lado. Y los unimos con la flechita morada y se me forma un triángulo rectángulo. Finalmente, en este punto, menos 3 menos 1, nos pasa lo mismo. Proyectamos aquí, menos 3 para x, 1 para y. 1 positivo para y, hacia arriba, obsérvelo aquí, esta distancia es exactamente esta, y el valor del par ordenado o punto es menos 3, 1. ¿Ok? Ahora tomamos un triángulo de ahí y lo ponemos aquí. Observemos las partes. Dos lados que cuando se cruzan me forman un ángulo recto. Aquí estoy representando el ángulo recto. En geometría aprendimos, cuando estudiamos los triángulos rectángulos, que esos se llaman catetos. Catetos. Este es un cateto del triángulo y este es el otro cateto del triángulo. Esos dos catetos cuando se cruzan me forman este ángulo recto o de 90 grados. Y la línea que une ambos catetos y se forma mi triángulo, esa línea se llama hipotenusa. Entonces, los lados de un triángulo rectángulo son catetos e hipotenusa. Los catetos son los lados que se cruzan de manera perpendicular y forman un ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, el lado contrario, ese lado se llama hipotenusa. También, para forma práctica, a los catetos indistintamente los llamamos A y B. A y B. La hipotenusa siempre será C. ¿Cómo yo voy a calcular el valor? Porque este es el que necesito calcular. El valor de la flechita morada, del vector desplazamiento, este que tenemos aquí. ¿Cómo yo calculo ese valor? Ya conozco dos.
Por ejemplo, aquí este mide 3, este mide 2, este mide 2, este mide 3, este mide 1, este mide 3, y este mide 1 y este mide 3. Conocemos los dos lados, conocemos los dos catetos. Me falta averiguar la hipotenusa, que es el vector de desplazamiento. Ok, ¿cómo conocemos un lado desconocido en un triángulo rectángulo? Aplicando teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos, teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Dice el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Observen, la hipotenusa la llamé C. Y dice que el cuadrado de la hipotenusa, y aquí tenemos hipotenusa o C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto y otro cateto. La suma de los cuadrados de los catetos. Y así aplicamos el teorema de Pitágoras. Yo no necesito la hipotenusa al cuadrado, yo necesito la hipotenusa sola, sencilla. Por lo tanto, este cuadrado de aquí lo quito abriendo una raíz cuadrada en el otro lado de la igualdad. En el otro lado de la igualdad. Y aquí está, C o hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Cómo se aplica? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente. Aquí tenemos ejercicios. Dice, en el dibujo siguiente, en rojo, se señala él y le dan 3 respuestas para que ustedes seleccionen cuáles. Dice, en el dibujo siguiente, en rojo, se señala el eje de las abscisas o eje de las ordenadas o eje vertical. La segunda pregunta me dice, la primera coordenada de un punto siempre se encuentra en el eje Y. Siempre se encuentra en el eje X. Ninguna de las anteriores. Ustedes seleccionan la respuesta que consideren correcta. Tercera pregunta, la segunda coordenada de un punto tiene 3 opciones de respuesta. Se llama abscisa, se llama ordenada, ninguna de las anteriores. Cuarta pregunta, el origen de las coordenadas es el mismo punto 0, 0, donde se cortan las coordenadas, las dos anteriores. O sea, en el eje, el origen de coordenadas es el punto 0, 0 o es donde se cortan las coordenadas. La número 5 dice, los ejes cartesianos o ejes de coordenadas siempre son perpendiculares. Siempre son secantes y pueden ser o no perpendiculares. Las dos anteriores. Ustedes seleccionan la respuesta correcta. El punto B se encuentra ubicado, aquí, vamos aquí. El punto A, la pregunta número 6. El punto A se encuentra ubicado en eje de las X, eje Y, origen del sistema de coordenadas. La pregunta 7 dice, el punto B, aquí está el punto B, se encuentra ubicado en eje X, eje Y o ninguna de las anteriores. Luego dice aquí, el número 8, el punto C se encuentra ubicado en A, eje X, B, eje Y, C, ninguno de los anteriores. El punto C, observa el punto C aquí, el azulito. ¿Está sobre el eje X o está sobre el eje Y? ¿Ok? El punto P que está aquí, y aquí están sus coordenadas bien resaltadas,
la de Y y la de X, del punto P dice, puede tener coordenadas 2, 3, 1, o -4, -3, o -4Y. Ustedes responden. Finalmente tenemos represente los siguientes puntos en el plano cartesiano. Y es representar y es aplicar teorema de Pitágoras para conocer el lado desconocido. Aquí tenemos el punto 2, 4, lo vamos a representar en un teorema de Pitágoras. Igual lo mismo con cada uno de los puntos que tenemos aquí, teniendo en cuenta los signos que hay en cada cuadrante